porque lo bueno une. El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Feliz tarde, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio están Marilia García y Génesis González. En la dirección técnica, Gregorio González, y quien les habla, Renis Barreto. Los saludo a nombre de todo el equipo. Iniciamos ya esta ronda del día de hoy. Una depreciación de hasta 100% del bolívar se ha registrado en apenas un mes, producto de la emisión de dinero sin respaldo. Así lo afirmó el economista y experto petrolero José Torojardi, quien destacó además que Venezuela no genera los ingresos fiscales que necesita para cubrir el gasto público, entre otras cosas, porque ha destruido la industria petrolera. La depreciación de nuestra moneda es de casi un 100%. Apenas a finales de octubre, un dólar valía en el orden de 530, 540 mil bolívares. Ya en este momento rompió el techo del millón de bolívares. Esas células, ese dinero está enfermo y nos está enfermando a toda la economía. Está produciendo esa metástasis terrible. Mira, cuando una enfermedad, cuando esa enfermedad que padecemos, que padece nuestro dinero, nuestra sangre económica, se llama inflación. Pero cuando el nivel del mal es extremo, entonces ya un médico, en este caso un economista, le da un nombre diferente, lo llama hiperinflación, que es el grado máximo de esa leucemia económica. José Torojardi aseguró que la aplicación de un impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país alimentará la inflación. ¿Qué es lo que pretende el gobierno al aplicar este impuesto? Lo que pretende es apoderar, pechar ese tipo de transacciones para coger un dinero. Curiosamente, yo les he oído decir que con esto van a atacar la inflación, y es absolutamente todo lo contrario, van a alimentar la inflación, porque ese impuesto que van a tener que pagarle al Estado, las empresas que hoy en día están importando alimentos, están importando a la hora de comprar las divisas para poder traer esos alimentos, pues se lo van a trasladar al precio de los consumidores, de manera que evidentemente esto se va a traducir en un impacto inflacionario muchísimo mayor. Entre tanto, para el también economista Luis Bárcenas, la inyección de bolívares en la economía por parte del régimen ha provocado, tal y como se preveía, una mayor demanda de divisas y ha empujado la depreciación del bolívar. El tema del dólar tiene que ver mucho no solo con estos eventos que han ocurrido en las últimas semanas, que un poco el gobierno, como se ha predicho, hemos predicho, no solo nosotros, sino otras empresas, otras firmas, el gobierno, digamos, abrió la caja, abrió el flujo de bolívares este mes, precisamente no solo por el tema electoral, sino porque ya la crisis en términos fiscales, decirlo así, ya es real. El gobierno está generando muy poco en materia petrolera, y en ese sentido lo único que tiene a disposición es precisamente la generación de dinero, ¿no? Entonces todavía no hemos corregido los trasfondos de la hiperinflación, la desconfianza del bolívar, la desconfianza lamentablemente en las autoridades, y cualquier flujo adicional que se genere, como lo que se generó en las semanas pasadas, donde hemos visto un mercado interbancario, un intercambio entre bancos bastante elevado, que eso te da a indicar que hay una inyección importante de flujo de bolívares por parte del gobierno. Eso inmediatamente se va a trasladar a una mayor demanda de divisas, que es lo que ha ocurrido, ¿no? En otras noticias, tenemos que una malversación de 3.700 millones de dólares con la flota de buques de PDVSA logró documentar el portal El Pitazo
en coordinación con otras organizaciones, tras la auditoría de 350 documentos de la estatal petrolera, tal y como lo reveló el director de este medio de comunicación, César Batiz. Esa fue la cifra que nosotros logramos consolidar. No tengo la menor duda de que esa cifra se queda corta, pero la trabajamos con evidencias y no trabajamos con pareceres, sino con lo que encontramos, y lo que encontramos fueron esos 3.700 millones de dólares. ¿Dónde están incluidos? Donde están incluidos elementos como, por ejemplo, ¿sabes? En este cuento que él se creó de grandeza mundial, se planteó la construcción de 18 buques, contratos que dieron a empresas estatales y privadas de Brasil, Portugal, Argentina e Irán. De esos 18 buques solamente se recibió uno, el Arita, que fue un buque construido en Irán, que Irán en un principio no quiso entregar porque hubo un retraso en los pagos. En más del panorama informativo nacional, su rechazo ante el allanamiento de la antigua sede de las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, así como el congelamiento de las cuentas bancarias de estas ONGs, expresó el defensor de derechos humanos, Feliciano Reina. El activista denunció que esta acción de los cuerpos de seguridad afectará la posibilidad de atender en materia alimentaria a 25.000 niños en todo el país. Lo que hace Alimenta y lo que hacen una cantidad de otras organizaciones humanitarias, entre ellas la nuestra también, está inscrito dentro de lo que se llama el Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela. Eso está en una base de datos que además es pública. Eso es un acuerdo que se va llegando para crear, por un lado, lo que se llama el panorama de necesidades humanitarias, que se discute también con el Estado y, por supuesto, con otros actores. Con ese panorama se prepara el plan de respuesta humanitaria del país, eso llega a unos montos de necesidad y entonces, bueno, se van buscando los recursos a través de la comunidad humanitaria internacional para favorecer a través de los programas a las personas en necesidad. Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, destacó que lo que hacía la organización Alimenta la Solidaridad está dentro del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas que se ha puesto en marcha en nuestro país para atender la crisis. Lo que hace Alimenta y lo que hacen una cantidad de otras organizaciones humanitarias, entre ellas la nuestra también, está inscrito dentro de lo que se llama el Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela. Eso está en una base de datos que además es pública. Eso es un acuerdo que se va llegando para crear, por un lado, lo que se llama el panorama de necesidades humanitarias, que se discute también con el Estado y, por supuesto, con otros actores. Con ese panorama se prepara el plan de respuesta humanitaria del país, eso llega a unos montos de necesidad y entonces, bueno, se van buscando los recursos a través de la comunidad humanitaria internacional para favorecer a través de los programas a las personas en necesidad. Por su parte, Nicolás Maduro ordenó aplicar cambios estructurales en la distribución de alimentos y precios justos. En una jornada de trabajo orientada a la producción, destacó que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP son la vía más adecuada para que los alimentos que están en los planes sociales del Estado lleguen correctamente. En otras informaciones, 16 organizaciones no gubernamentales suscribieron una carta dirigida al primer ministro de Trinidad y Tobago pidiendo a este país que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger los derechos de los niños y de los extranjeros que buscan seguridad en ese país. Esto a propósito del caso de los 16 menores de edad venezolanos que fueron expulsados y posteriormente detenidos tras su regreso a la isla. Y continuando con más noticias de nuestro país, este 26 de noviembre se cumple un mes de la detención del periodista Roland Carreño, a quien se le sigue un proceso arbitrario, injusto y violatorio de derechos humanos, tal como lo denunció el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Caracas, en sus redes sociales. Entre tanto, en España, la Sala Penal del Tribunal Supremo archivó el denominado Delcigate, tal y como solicitó la Fiscalía de ese país europeo. Los jueces alegaron que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político, pero no a responsabilidad penal.
En este sentido, el Ministerio Público español argumentó que las acciones emprendidas por 3 partidos políticos se basaban en informaciones periodísticas y añadió que no hay pruebas que demuestren que la intervención del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, fuera más allá de lo estrictamente diplomático. 217 feminicidios se han cometido en Venezuela durante 2020, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos de la mujer, que advierten que el número de crímenes, en comparación con el año pasado, se acentuó en medio del confinamiento por la pandemia y de la emergencia humanitaria que vive el país. La Voz de América con más detalles de esta información. Colectivos feministas venezolanos alzan su voz contra lo que califican como una violación continua de los derechos de la mujer y cuestionan que no se están haciendo los esfuerzos suficientes desde el Estado para detener los feminicidios. Los índices de violencia en Venezuela, a pesar de que las cifras son bastante complicadas de obtener, son de los más altos de la región. Tenemos el mayor número de embarazos adolescentes, tenemos un 72% de pobreza feminizada y los casos de violencia de género pues muchas veces ni siquiera llegan a tribunales, o cuando llegan a tribunales son completamente ignorados. Andrea dice vivir en una sociedad machista que justifica a los agresores, tal como dice ocurrió cuando alertó que su pareja la maltrataba. Muchísimas amenazas, muchísimas revictimizaciones. Fui hecha responsable de las acciones que fueron ejecutadas en mi contra. Las activistas denuncian que entre otras formas de violencia contra la mujer que se dan en Venezuela están la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, el retardo en los tribunales para condenar a los agresores y la falta de actualización de legislaciones que promuevan los derechos de la mujer. Todo esto hace que Venezuela esté absolutamente atrasada en materia de género y de igualdad. En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Féminas, el Papa Francisco escribió en su cuenta en Twitter: si queremos un mundo mejor que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer mucho más por la dignidad de cada mujer. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En el panorama internacional, la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, denunció el acoso de las fuerzas de seguridad del Estado en su contra en una carta pública dirigida al actual mandatario de ese país, Luis Arce. Estoy y estaré en Bolivia, así que usted y su gobierno pueden estar tranquilos en este tema. Cuando gusten me llaman. Tengo el mismo teléfono, vivo en mi casa y me dedico a aportar al Beni y su perspectiva del futuro, escribió la exmandataria en sus redes sociales. Además, publicó un video de las cámaras de seguridad de su residencia, donde se ve a unos hombres averiguando sobre su paradero. Alemania extendió las restricciones contra el COVID-19 hasta el 20 de diciembre, pero se esperan las mismas que se prolonguen hasta enero de 2021. Debemos seguir trabajando para reducir los casos y por eso tenemos que endurecer las medidas, explicó la canciller alemana Angela Merkel. En este sentido, la mandataria destacó que las restricciones a la vida pública y la actividad económica en vigor desde el 2 de noviembre solo han logrado un éxito parcial. Pasamos a la materia económica. Los precios del petróleo caían este jueves desde máximos de 7 meses en medio de señales de aumentos de suministros que contribuían a frenar una racha alcista, alentada por la expectativa en que las vacunas contra COVID-19 reactivarán la demanda de combustibles. El crudo internacional perdía terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos retrocedía menos 0,92% y se ubicaba en $45.29. El Brent de referencia en Europa perdía menos 1,17% y se cotizaba en $48.04 el barril. Los mercados bursátiles en Europa y América Latina arrojaban resultados mixtos en horas del mediodía. El Stock 50 ganaba más 0,17%, el DAX más 0,13%, mientras el IBEX perdía menos 0,60% y el CAC 40 permanecía igual. El índice Bovespa retrocedía menos 0,60%, mientras el S&P BMB caía menos 1,25% y el Merval permanecía igual. En información deportiva, miles de argentinos han acudido este jueves al velatorio del astrofútbol Diego Armando Maradona, que se está realizando en la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires.
Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí